Muchas gracias, buenas noches. Es realmente para mí un orgullo y un honor compartir esta mesa y tener la oportunidad desde el Instituto de Estudios Peruanos de poder participar, comentar sobre un libro que ha sido personalmente importante. Comentaba a la entrada que este es uno de los libros que yo compré cuando estaba en el colegio. Tengo uno de los primeros ejemplares, ¿no? de la primera edición, donde el tiraje efectivamente no aparece, ¿no? Entonces, cuando se me invitó por Natalia, que reconocemos la organización de esta mesa, me puse a pensar qué se supone que puedo decir en esta mesa y cómo debo abordar este comentario, esta oportunidad de compartir con Richard Webb, con Adolfo Figueroa, con Javier Escobar, desde mi casa, que es el Instituto de Estudios Peruanos. Puse a pensar, mejor escribo y leo, ¿no? Porque eso es lo que hacen las personas de ciencias sociales, ¿no? Los politólogos, los antropólogos hacen sus discursos, sus hipótesis y leen, pero decía, no, voy a hacer lo que siempre hago, que es hacer un esquema e investigar un poco alrededor del esquema y ver qué sale. Y dentro de este abordaje metodológico surgieron 3 puntos y creo que se han tocado ya en la mesa y me parece, realmente me siento muy contenta de estar de acuerdo. Primero, el contexto de la publicación. Segundo, el impacto de la publicación, y ahí un indicador, Javier Escobar, estoy segura que me lo va a destruir, pero es un indicador que mide objetivamente algo. Y tercero, la vigencia. Y en la vigencia va a ser bien interesante los puntos en común. Vamos entonces al primer tema, el contexto, ¿no? Como bien han recordado Richard y Adolfo, este libro se gesta de alguna manera. Richard tuvo que ir a regresar a hacer su tesis perdió un trabajo a raíz del gobierno militar. Adolfo estaba estudiando y ya preocupado por estos temas durante este gobierno militar, ¿no? Yo crecí, yo era muy niña cuando hubo el golpe. Es más, mi padre del ejército, entonces había este sentimiento de efectivamente va a cambiar algo en mi país, en este país, ¿no? Había un discurso nacionalista. Hace 2 semanas hemos tenido una mesa verde de discusión política, entonces hubo una conclusión de una de las periodistas más famosas y más respetadas de la televisión nacional diciendo: yo he aprendido algo en esas mesas verdes, que el humanismo no es ni de izquierda ni de derecha, sino es nacionalista. Bueno, el discurso nacionalista del gobierno militar era un discurso muy intenso, muy fuerte. Efectivamente, cada año prácticamente tenemos una ley que redistribuyó algún tipo de activo, y empezamos con la redistribución de la tierra, y acá nuevamente escuchando, hace un par de años acompañé a mi hija en un trabajo del colegio a entrevistar personas que habían estado muy cerca de Reforma Agraria, y entrevistamos a la hija de un hacendado, ¿no? Y esta chica, esta colega, nos dijo en la entrevista que para ella, si bien se hizo mal, la reforma se tenía que hacer. Eso que se hizo, se tenía que hacer. Generaba para ella situaciones inhumanas, ¿no? A pesar de que a ella le quitaron toda la tierra, que todavía no tiene un reconocimiento del bono, ¿no? Hubo limitaciones a la libertad individual fuertes, ¿no? El 74 con la ley de nacionalización, estatización. Ahora Cristina Kirchner está con el mismo tema, ¿no? Estatizamos, nacionalizamos, etcétera. Y esto, el entorno. Pero ¿qué pasaba en el IEP? Y acá quiero, ustedes están dando cuenta que Julio Conte no está. Él tenía un viaje que hacer ya comprometido, y realmente me dijo: tengo mucha pena de no poder estar, porque recuerda mucho cómo él entró en contacto con los manuscritos. Es más, parece que hay una doble citación, ¿no? Muy fuerte en ambos casos. Ustedes citan a Julio y a Quijano, y estoy segura que Julio y Quijano, esos textos no los he leído, lamentablemente, también los citan a ustedes. Julio me dice: yo tuve estos textos en la mano
Le comento a Pepe Matos que son valiosos, vamos a publicarlos, y Pepe Matos dijo, vamos adelante, seguimos adelante con esto. Y Julio recuerda haber recibido una llamada del jefe del Instituto Nacional de Planificación de la época, diciéndole, tú publicas esto y te cerramos el instituto. ¿No? Aún con esa amenaza, el libro sigue adelante. Entonces yo cuando empecé a investigar eso le dije a Julio, oye Julio, pero tú llegaste estos manuscritos en los 70, 71, manuscritos se publican en el 75. Roxana, éramos 4 personas en el instituto. Los tiempos estos de que un paper termina y es colgado en la web, eso no existía en ese momento, ¿no? Es el ejemplar 14 de la serie Perú Problema. La serie Perú Problema en el Instituto de Estudios Peruanos va por el ejemplar número 35. Ha sido, es interesante, da orgullo saber que seguimos en una tradición de publicar textos que son fundamentales. Contexto. Impacto. Si solo juzgamos por las publicaciones que citan el libro, y acá no hice para nada pedirle a 5 practicantes encuéntrame todos los textos que han citado. No, le pedí a mi bibliotecaria en una de esas que nos hemos cruzado, le he dicho, chequéame en tu biblioteca de ejemplares, ya no de la virtual, cuántos libros, cuántos textos encuentras. Y la lista que ella ha producido, y esto ha sido creo que el único, por favor encontré 32. Hoy día yo me puse a ordenarlo por fechas. Y a mí me ha llamado muchísimo la atención. Ustedes han percibido que no hubo un gran impacto como inmediato, medido por si he citado o no. Pero Javier Irinis en el 77 publicó un artículo en el volumen 1, el número 1 de la revista Economía, Reflexiones sobre el modelo teórico de Richard Webb a propósito de su estudio sobre distribución del ingreso en el Perú. En el 78, Julio Kotler lo cita en el libro Clases de Estado de Nación. Eso me sorprendió mucho. Alberto Escobar, el lingüista, en el libro Variaciones sociolingüísticas del castellano en el Perú, en el 78 lo cita. En los 80, por lo menos en el año 80, hay citas de textos en inglés sobre problemas de acumulación. Felipe Portocarrero, Crisis y Recuperación, la economía de los 70 a los 80. José Matos, de Orden Popular, 1986. Dornbusch y Edwards, La macroeconomía del populismo en América Latina, en el 91. Varios textos de Efraín González Dolarte, el texto muy conocido de Carlos Paredes y Jeffrey Sachs sobre estabilización y crecimiento en el Perú, nuevamente en el 91. El 94, con Carolina, de asistente de investigación, descentralización fiscal y regionalización en el Perú, la publicación de Efraín con 8 pinzas, más publicaciones de Efraín González, Capri, que es nuevamente texto de política, el Perú de Fujimori, la economía política, Javier Escobar, Jaime Saavedra y Máximo Toledo, los activos de los pobres, Jaime Saavedra en el 99, desigualdad del ingreso y del gasto. Carlos Paró en el año 2000 sale el artículo de Carolina Rivelli sobre pobreza rural. Jorge Agüero también en el libro del Sepia. Quique Vázquez, inversión social para un buen gobierno en el Perú, también citan a Hueco y Figueroa. 2001 en adelante, Tito Pascofón, Jaime Saavedra, evaluación de las reformas estructurales de bienestar, una mirada al Perú de los 90, John Sheehan, también en una publicación del Instituto, Jürgen Schult en el 2004, Francisco Berbera, 2007, el libro que yo trabajo sobre el tema de fondos y la manera de hacer política redistributiva también tiene las citas. Y acá no he dicho nada de todo el trabajo que ha surgido a partir de el libro y de los temas que abrió, porque el libro discutió, abrió el modelo teórico, es un modelo de dualismo que inmediatamente nos lleva a pensar en diferencias de productividades, innovación, tecnología.
El mismo tema de distribución de ingresos a lo largo de los años se ha venido trabajando y estimando de diferentes maneras, con diferentes encuestas que algunas han tenido continuidad, otras no han tenido continuidad. Toda la cantidad de tesis en la Católica sobre el tema de términos de intercambio, en la medida que parte del ingreso de los pobres del campo, hay una situación perversa, ¿no? Porque tú quieres que tu clase obrera tenga mucha capacidad para gastar, pero para eso necesita que los precios de sus alimentos sean bajos, ¿no? Y eso afecta al sector más pobre de la población. Muchos de mis compañeros trabajaron en términos de intercambio campo-ciudad, todo el tema de pobreza, de crecimiento, de churreo, los trabajos de economía campesina. De hecho, varios de los que estamos aquí hicimos nuestros trabajos de tesis sobre economía campesina, el empleo rural, el empleo general, el empleo rural, la discusión de agricultura, toda la evaluación de la reforma agraria que se hizo en el Instituto de Estudios Peruanos, liderada por José María Caballero. Es una discusión que se inspira en parte de las reformas y parte del trabajo que ustedes hicieron, a pesar de que no está en el texto mismo el tema de bandas de pobreza, que ahora ya uno no piensa en una publicación de pobreza o de cualquier cosa, sino un mapa que te ubique espacialmente la dimensión del problema que queremos examinar. Todas estas líneas de trabajo, que son las que a partir de esta nueva lectura del libro, a raíz de esta oportunidad de estar con ustedes, conversando con ustedes, tuve, claro, eso es porque no hay aquí. Y uno de los temas que no estaba era todo el tema tributario, ¿no? Porque yo decía, juntos, efectivamente, ¿cómo es que llega juntos? Juntos llega, claro, por endeudamiento, una parte de endeudamiento, una parte de estímulo que viene de trabajo del Banco Mundial, etcétera, pero también de una mejora de la administración tributaria, ¿no? Quizá no tenemos las tasas marginales de impuestos que queremos o que serían más a tono con una reducción de la intensa de la desigualdad, pero tenemos una administración tributaria, tenemos una recaudación pública, tenemos una profesionalización en algunas entidades públicas, tipo el Ministerio de Economía y Finanzas, etc. El tema tributario, el tema de la redistribución a partir del mecanismo de ver la redistribución de ingresos como un bien público que tiene que ser provisto también por el Estado, ¿no? Así como debería proveer seguridad y tendría que proveer, está dándonos más o menos estabilidad macroeconómica, ¿no? Y eso solo sobre impacto. Estoy segura que por ahí alguien se anime a hacer un estudio de cuál ha sido el impacto en el pensamiento económico, ¿no? De todos los temas abiertos en el libro de Webb y Figueroa. Y en cuanto a la vigencia, no solo porque estamos en un proceso de crecimiento que creo que nos va poniendo diariamente al frente todos los problemas de extremos, ¿no? De acceso a posibilidades de vivir una vida digna y tranquila para los peruanos, pero también por lo que venimos estudiando y los datos, ¿no? Los datos, Javier nos ha dado algunos datos y nos ha compartido con nosotros parte de lo que es su trabajo de investigación actual. Uno de los temas que yo no sé si ha sido una de esas ideas que se han quedado, ¿no? Me impactó tanto el libro de su oportunidad que quedó una idea. Yo recién me he dado cuenta en estos días que he estado releyendo el libro. En el IEP hemos terminado un estudio de impacto de la telefonía móvil en áreas rurales, ¿no? Y cuando hace 3 años que estábamos tratando de decidir cuáles eran las localidades, decidimos uno, ya veamos ferias. Y resulta que Webb en el año 75 nos dice que una publicación del Instituto Indigenista, es la cita de Richard, en el año 1966 se informa sobre la desigual distribución en la tenencia de la tierra entre comuneros.
en Asillo, que es una de las comunidades que nosotros estudiamos, el 2% de los habitantes sigue área cultivada. En Chumbao, pues no lo hemos estudiado, pero la siguiente localidad citada es en Taraco. Los indígenas considerados pobres no poseen tierra y por lo tanto se convierten en los pueblos. Así en Taraco han sido nuestros dos estudios de caso. Y solo para hablar de vigencia. Cuando pensaba en vigencia dije, bueno, y esto fue, no fue el plan es encontrar, sino a medida que iba leyendo decía un ratito, ¿cuánto de lo que se escribió allí en los 70s y se publicó en el 75 podrían ser textos que se pueden encontrar hoy en la investigación de cualquiera de nosotros o la próxima tesis que va a salir de alguno de los jóvenes? Entonces he tomado algunas citas y se van a dar ustedes cuenta por qué. Citas de web. En el Perú, las grandes distancias verticales son características no solo en su geografía. En relación a la ampliación del mercado interno, y en algún punto cuando hemos estado viajando por el Perú, yo decía, el mercado interno, el Perú moderno llega hasta donde llega la oferta de gasolina de 97. ¿No? En la época que viajábamos, en el año 2005, eso era Huacho. No, más allá de Huacho no había, y más allá del piloto, acá en Cañete no había gasolina en 97. Tal vez los polos geográficos de la distribución del ingreso están mejor representados en la ciudad de Lima y los 5 departamentos contiguos de la Sierra Sur, la llamada Mancha India, que concentra la mayoría de la población indígena. Los datos que nos ha dado Javier ahora son de una polarización donde Lima es en un lado y Sierra Sur. En este caso, además, identificada población indígena. Hace poco me llamaron la gente de apoyo para ver ese tema de la desigualdad, ¿qué está pasando? Usted que sabe, entre comillas, tener celular te da indicador de bienestar. Yo digo, pues claro, contribuye a tu bienestar, pero tener celular, disculpa, mejor es como tener un radio. Entonces, ¿cuál sería el activo? Bueno, yo diría los carros. Un criterio práctico para definir el estatus de clase media en el Perú es la propiedad de automóviles. En 1961 había de 30.000 a 50.000 en manos de particulares. En el tema de economía política, es un tema que está presente en nuestras discusiones, particularmente en el instituto, y ha sido traído a la mesa por Adolfo en la reflexión motivada por el libro. El modelo de 3 sectores, urbano moderno, urbano tradicional, rural tradicional, descrito a continuación, provee, por lo tanto, el marco necesario para examinar cómo los ingresos están determinados en forma conjunta por las fuerzas del mercado y por el poder político, que opera a través de instrumentos específicos, cada uno con una particular manera o alcance para discriminar a la población. Todas estas son citas de web. Me encontré también con el texto de Akerlof, el del mercado de autos usados, el Market Forex, fue publicado en el 70 en el Quarterly Journal of Economics. En ese momento Akerlof era profesor asistente de Berkeley. El señor me preguntaba, quizás fue profesor de Richard, ¿no? A raíz de una cita una cita de Adam Smith de Richard sobre la confianza. La cita de Richard en el texto es: los errores o irresponsabilidades de las personas que trabajan con maquinaria cara son extremadamente costosos. Por consiguiente, las empresas ofrecen altos salarios, en parte, para poder contratar personas cuidadosas y dignas de confianza, y en parte, para lograr un mayor sentido de responsabilidad, creando un ambiente de buena voluntad. ¿No? Señalización en contexto de información pacífica. Otra cita de Richard: el impedimento más obvio para la redistribución horizontal, esta que se da entre sectores, entre grupos, serían ahora, entre clases del momento, lo da la asociación entre el poder político y varias características de los sectores modernos, entre ellas los altos ingresos, la riqueza, la educación y el status quo. Quizá hoy día agregaríamos a esta cita y 2 casa de playa. ¿No es cierto? Las transferencias verticales no solo son más
fáciles de implementar, sino que también tienen un respaldo moral del que no goza la redistribución horizontal. Esta es una de las citas que más me gustó, en página 72 en el texto. El ideal comunista, a cada uno según su necesidad, queda como tal para una sociedad de hombres nuevos, entre comillas, hombres nuevos, no como una bandera para la acción política de hoy. Buena parte de la indignación que provoca la desigualdad, entre comillas, se satisface modificando los extremos en los niveles de ingreso. Esta es una cita muy pertinente para lo que es nuestra incertidumbre sobre y lo ha mencionado Richard también, ha sido muy interesante. Entre el 64 y 70, el Paseo de la República absorbió la mitad de la inversión total del municipio de Lima. De 1970 a 72, la extensión de la vía expresa a las zonas residenciales y playas sigue siendo el proyecto municipal más importante. La última oración del texto de Richard, que Richard ha mencionado, fue también una de las que seleccioné como una de las frases que podría ser escrita hoy a la luz del análisis de los datos de hoy. La eliminación de la pobreza debe tener precedencia sobre una preocupación por la equidad en sí, y las necesidades de los muy pobres deben adquirir la categoría de derechos y no de llamados a la compasión. Citas de Richard, citas de Adorno. Acá hay menos. ¿Por qué? La desigualdad en la distribución de ingresos en el Perú y el nivel de pobreza absoluta de la mayoría de la población asociado a esta desigualdad constituye uno de los principales desafíos para el científico social interesado en la realidad peruana. Javier Escobar está haciendo un estudio de largo plazo hoy sobre el tema. Esto indica que la común oposición, 12 páginas luego la cita, esto indica que la común oposición a la redistribución en un país pobre, porque solo significa redistribuir pobreza, ignora la estructura económica del país o defiende su posición en la actual pirámide de ingresos, o postula que la redistribución tiene efectos adversos sobre el crecimiento. La opción más ventajosa, sin embargo, es redistribuir con crecimiento. A la luz, además de la actual, hay una discusión si tenemos que establecer límites a la propiedad agraria, ¿no? Límites al mercado de tierra. De hecho, el Perú es uno de los pocos países que no tiene un control de fusiones dentro de las competencias de la autoridad de libre y leal competencia. Viene un tema que fue mencionado por Adolfo hace un rato. Si la concentración de la propiedad es la que fundamentalmente determina la distribución del ingreso, una política de redistribución de esta y del poder asociado a ella es un movimiento distributivo en la dirección correcta. Prácticamente a la letra ha sido dicho en la presentación de hoy. Luego, la pobreza es básicamente un problema rural y son ellos los que han perdido, los pobres rurales, los que han perdido relativamente en el crecimiento económico. Nuevas citas que podría ser dicha o escrita, citada por cualquiera de nosotros. Antes de terminar, porque ya les tomé mucho tiempo antes del vino, y a menos que nuestros autores quieran comentar algo, hay un estudio reciente, porque he escuchado mucho en la mesa sobre que tenemos dos problemas diferentes. Un problema es la pobreza, otro problema es la desigualdad. Que estudios recientes están tratando de poner el crecimiento, la desigualdad y la pobreza como diferentes maneras de expresar un solo problema, ¿no? Son trabajos que están en desarrollo iniciados por Ravalio, Martín Ravalio, que trabaja en el Banco Mundial, y el texto en el cual yo he aprendido el tema es de Ferreira, ¿no? Recientemente publicado, hablando además de lo que se llama la curva de incidencia del crecimiento, ¿no? Claro, sabe los temas de cómo calculas y qué ha pasado en el Perú, quedan en la agenda de investigación. Y a todos ustedes, más allá de en qué momento tuvieron acceso al libro y si ya lo leyeron en el pasado,
Saben además que lo pueden bajar de nuestra biblioteca virtual y usar el instrumento de aumento de productividad que ha usado Javier Escobar, que es un Kindle, y pueden leerlo ahí, o un Pad, o cualquiera de estas tecnologías de información y comunicación que nos bajan los costos de transacción. Lean el libro, van a salir con muchos temas nuevos de investigación. Muchas gracias.